Ahora me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no lo derrotará. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena nueva del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea y Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino que mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, que por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. se pueden sentar un momentito. Qué bueno que se pudieran averiguar ustedes de tantos apóstoles. ¿Cuántos fueron los que sentaron a la mesa con Jesús? 12. Fueron 12. Y uno de ellos, igual, que fue el que se alejó o se quitó la vida. Pero también se le puede decir, como hay otras versiones que se le dicen, era un hombre bueno. Judas, si andaba con Jesús, era un hombre bueno. Y con Jesús no habla el diablo, no anda el diablo, andan los buenos. Pero el corazón de Judas en algún momento fue tomado por el enemigo. ¿En qué momento lo tomó el enemigo? Cuando comió el pedazo de pan. Desde ahí el enemigo entró al alma de Judas, y desde ahí donde Judas comenzó a hacer los estragos. Nosotros en esa parte nos sentamos a la mesa del Señor, y todos nosotros tenemos un corazón noble, dispuesto. Nosotros tenemos un corazón radiante de luz y esplendor hacia el Señor, pero en algún momento viene una presencia del mal y te saca el corazón la presencia del Señor, y te saca de tu corazón el deseo de ir a la Eucaristía. Yo no voy a ir más a la Eucaristía. ¿Para qué? Siempre lo mismo. Escuchar la misma Eucaristía, el mismo sermón, la misma plegaria, los mismos zapatos de la gente, el mismo rabo de la gente, la misma chimbosería. ¿Para qué voy a ir a misa? El enemigo empezó a obrar sobre estas personas. Pero también sabemos que en esa parte espiritual, el más viejito, yo creo que San Pedro era el más veterano que estaba ahí con Jesús. Yo San Pedro, lo que he leído en los escritos, siempre lo he visto que San Pedro andaba en viringo. ¿Qué era en viringo? Desnudo total. En el mar, siempre que llegaba Jesús lo veía de viringo sin nada. Siempre tenía que estar vistiendo una cosa y lo otro. Eso uno probablemente decía: este hombre, ¿qué hombre?
porque andaba así, porque en su vida quemó las etapas, ya no le importaba nada de lo que le hablara. Entonces se volvió un hombre mayor, un hombre que comenzó a sentirse en su ser, su deseo, y es cuando comienza en la presencia con Jesús. Cuando comienza a caminar con Jesús, ahí hay algo muy bonito, el compartir con Él. Pero Jesús también le hace estas preguntas a Él, le hace estas preguntas a Él, y quien dice la gente que soy yo. Pero también en un evangelio, antes de hacer esta, es como el mismo, tengo que leerlo bien completo, le dice: apacienta mis ovejas. Por 3 veces, después de negarlo, San Pedro a 3 veces. Hablar de esta lectura de San Pedro es hablar de una iglesia, pero no una iglesia, llámese romana, llámese esto, llámese aquello, no. Hablemos de una iglesia llamada cristiana. La iglesia de Cristo, la iglesia del Salvador, la iglesia del resucitado. Esa era la iglesia antiguamente. Existían comunidades por partes donde de una u otra forma, cuando uno va a Manizales, sí, estaba en Manizales, me reuní con el grupo de oración de Manizales, o en la iglesia de Manizales, o en la iglesia de Antioquia, o en la iglesia así, pero no era iglesia, era un conjunto de personas que se unían en pos de buscar o sentir el evangelio. Era el anuncio de San Pedro, comenzar a predicar y a evangelizar. San Pedro hizo historia. Vamos a hablar de San Pedro y San Pablo. San Pedro hizo historia llevando el buen nombre de Jesús. Cuando les digo yo que miren en internet y busquen, San Pedro no llegó a Roma, y eso lo meten, pero San Pedro no llegó a Roma. Puede buscar, léase toda la Biblia, no dice que él llegó. Se toma como llega, y se toma porque fue el hombre que Cristo le entregó las llaves de los reinos, no de la tierra, el reino de los cielos. Cada alma, probablemente uno sabe que cada alma que llega y parte de este mundo delante de la presencia de San Pedro será el primero que tendrá que pasar por él para poder entrar ya a un reinado, poder entrar ya a un paraíso. Por parte de San Pedro te daré las llaves de los cielos. San Pedro fue un apóstol, sí, porque se sintió y estuvo sentado en la mesa de Jesús. Pero también hablemos de San Pablo, que no estuvo en la mesa de Jesús. Pero San Pedro se puede decir que es iglesia, y la iglesia cristiana. San Pedro fue iglesia cristiana, pero quien hizo la misión, quien comenzó a hablar, a enseñar, fue San Pablo. Y en algún momento, más adelante, cuando ustedes comienzan a leer Hechos de los Apóstoles, ven una interferencia entre los dos, una discusión pendeja, una discusión de ser el mayor que el otro. Pero a San Pablo no le importaba. ¿Por qué se hace la vida de San Pablo, esta solemnidad de ellos dos? Pongamos ellos dos como mártires. Se hace por cierto modo. ¿Tuvieron? ¿Entendieron? ¿Sí me entendieron? Sí, padre. Para que me entiendan. Tuvo las bolas bien puestas, más que muchos. Un hombre que tenga eso bien puesto, no le arde, no le da dificultad, no le da temor hablar. Ellos dos, en cierto modo, lo dieron todo por Jesús. Lo hablaban, lo expresaban, lo llevaban a todas partes. Cuando uno va a predicar el nombre del Señor, en alguna parte lo van a decir no. Se habla también de una persecución. Entre ellos había una persecución, no entre los apóstoles, sino entre todas aquellas personas que en ese tiempo también eran líderes por llevar una tradición, más que todo un personaje que nunca se puede descartar las buenas obras que también hizo, como fue Moisés, pero que esos hombres en las leyes, en las enseñanzas y en los preceptos de la ley antigua, la iglesia antigua, ellos cuando vieron a San Pedro y San Pablo,
Lo primero que querían hacer era exterminarlo. Y una de las personas que más quiso destruir a estos dos hombres fue Herodes. Herodes quiso destruirlo porque quería, como cuando una casa se llena de cucarachas. Si hay un huevito, usted no saca ese huevito. Si hay una pequeñita y usted no la saca, su casa se llena totalmente de cucarachas. Así lo veía Herodes. Y así era la forma de persecución como él. Hablemos lo otro. ¿Sabe que la historia de estos dos personajes es una historia de persecución, pero también es una historia de fe? Es una historia de compromiso y lealtad. Y lealtad. Somos leales. Si nos persiguen, ¿qué hacemos? ¿Quién persigue la iglesia? Los mismos hombres persiguen a la iglesia. El mismo diablo que se metió a la iglesia está persiguiendo las obras de Dios. El mismo demonio que entró por boca de cómo llamar el primer personaje, Judas, también entró por muchos obispos, también entró por muchos cardenales, también ha entrado por diferentes personajes a escribir las cosas de Dios. Y es como lo decía Jesús, y como se lo decía a San Pedro, las puertas del infierno. ¿Cierto que decía así? Sí, no, pero... Las puertas, el poder del infierno no la derrotará. La iglesia es una iglesia de Cristo. ¿Por qué es una iglesia de Cristo? Esto es iglesia. De esos 12 personajes salieron diferentes rombos. Santo Tomás, que era el que fue, el que le dijo a Jesús, hasta no ver, no tocar, no creo. Fue el que llegó, creo, si no estoy mal, llegó a España y todas esas partes. Ahí existe una iglesia muy diferente, la romana. Y cada uno llegó a una parte diferente a formar, pero es cristiana, porque todos celebran la Eucaristía. Así digan lo que digan, celebran la Eucaristía, porque el cristiano, al ser cristiana, hay persecución. Y si usted lo ve, no son chismes. Es bueno que también se enteren de las noticias. En qué momento, en qué instante había la persecución de la iglesia que atacaba a la iglesia, de la iglesia que atacaba a la iglesia y de la iglesia que se atacaba a la iglesia. Eso todavía existe, como lo existe también los sacerdotes. Los sacerdotes dentro de la misma arquidiócesis o diócesis se atacan, se insultan, se quitan la sotana, se encienden a puños. Es que es igual. En Medellín hubo un escándalo. Y ese escándalo vieron a 2 sacerdotes, al padre Balbore, con el padre Gustavo. Una vez el padre Balbore se fue a celebrar una Eucaristía de unos amigos de él, de uno que falleció. Y él, muy querido, le dijo a la familia, yo voy y le voy a celebrar la Eucaristía. Porque el padre Gustavo dijo, yo a la casa no voy. Entonces dijo el padre Balbore, pues yo sí voy a ir, hágale que yo voy a ir. Y se fue a celebrar la Eucaristía allá. Llegó el padre Gustavo, bravo, y le echó más brazos allá. Y el padre Balbore, antes de comenzar la Eucaristía, se quitó la sotana, se encendieron a pescozazos, los firmaron, los grabaron y los montaron. Y en Teleantioquia decía, este y este. De ahí vino la consecuencia del padre Balbore, que lo destituyeron, lo sacaron, que porque primero infringió la norma, no podía celebrar Eucaristía en ninguna casa. Segundo, porque él tiene una parroquia en otra parte, tenía que haberle pedido permiso al padre Gustavo. Tercero, no lo tenía que hacer. Y cuarto, el obispo la tenía montada, entendió papaya. Esas son las persecuciones. Pero él hizo una obra buena. Esta parte de San Pablo, de San Pedro y de todos los apóstoles han hecho obras buenas. Y yo siempre lo he dicho, si en algún momento nosotros, los que tenemos que pasar delante de la presencia de Dios omnipotente, como los sumos o sacerdotes de sangre que somos delante de la presencia del Señor, como obispos, como diáconos, no tanto como diáconos, digamos los obispos y digamos sacerdotes, que es lo principal, estos apóstoles nos pueden dar pesconazos, nos pueden dar pata, nos pueden insultar, nos pueden decir todo, porque ¿sabe qué nos faltó? Huevas.
Le faltó a los sacerdotes para seguir hablando y para seguir diciéndole a todo el mundo que este evangelio, la iglesia se está derrumbando. La gente se aparta más de una Eucaristía porque el sacerdote no está dando la enseñanza que Dios quiere dar. Y esa enseñanza es decirle a toda la gente: tiene que cambiar, tiene que disponerse, muestre su fe, muestre su forma espiritual, no sea el mundo como todo el mundo es, que todos son católicos, pero yo soy creyente y fumo marihuana, yo soy creyente y me leo el tarot, yo soy creyente y que me hagan el lavado del huevo, yo soy creyente padre y hago brujería, todo. No, hay que decirle a mucha gente, no puede ser así. Este San Pablo y este Pedro también le decía a ellos, les hablaba, la verdad duele. Yo he tratado personas que han venido a la Eucaristía y yo sé que van y comulgan y estas sinvergüenzas también buscan ayuda en otra parte y también practican brujería, porque ya me he dado cuenta, es que uno no es pendejo, uno cuando pone la mano se da cuenta. La gente piensa que no, uno se da cuenta, pero es que tenemos que tener una raíz como lo tenían estos dos hombres. La raíz es: si yo creo en Dios, tú eres el Dios, el Hijo del Altísimo, yo tengo que sentirlo, yo tengo que expresarlo como mi vida. Nos falta mucha fe para creer en eso. Yo no quiero decir que por buscar a Jesús no se peque, no, pero que se trate de cambiar la vida espiritual. Usted predica en su casa, usted le predica, bueno, no hablemos de predicar, hablemos de evangelizar, hablemos de llevar un buen nombre, hablemos de decirle a la persona: Dios está ahí. Padre, pero es que esto y esto, no, es que el Señor está ahí, Él está actuando en tu vida y Él quiere que tú como persona cambie tu forma de ser, empieces, no se duerma, empieces a buscar espiritualmente todo eso. Es que es algo bonito. Aquí hay algún San Pedro, aquí hay algún Pablo. Alce la mano los que no tienen pelo en la lengua. Pues, ¿quién? ¿Quién no tiene pelo en la lengua? Yolanda, es bueno ser así. Es bueno decir sí y es bueno decir no. Lo que estamos hablando ayer, tanta herejía existe. María Santísima tuvo más hijos, herejía. Nadie defiende eso. Nadie defiende eso. Su mamá es una prostituta, nadie defiende eso. Su papá es un pip, nadie lo defiende. Nadie. Todo el mundo se queda callado. Todo el mundo se queda callado. Pero no tiene que defender la raíz de familia, pero también tiene que defender la raíz de iglesia, o también tiene que defender la raíz espiritual. Esa raíz espiritual, se lo digo con toda la sinceridad, es la que más defiendo. Y dígame, Pablo, yo pequé, no importa. Si Pedro 3 veces la embarró con Jesús, 3 veces lo negó, también es pecado mortal, también fue un pecado gravísimo porque fue deshonestidad, de lealtad con Jesús. Sin embargo, el Señor lo perdonó, le dijo: Pedro, me ama, sí, yo te amo por 3 veces. El Señor lo levantó. Es que el peor pecado es uno siempre quedarse abajo, siempre. Pero las raíces hay que defenderlas, hay que llevarlas en el corazón. Yo me muero, pero tiene que haber otra persona, tiene que haber otro sacerdote, tiene que haber otro diácono que demuestre las cosas de Dios. Todos predicamos, todos evangelizamos, pero no hacemos la voluntad que Cristo nos habla. Estos dos hombres, siempre a mí me encanta, y yo le pido mucho a Dios en la dirección espiritual de San Pedro, de Pablo. Me ha enseñado mucho. ¿Qué diferencia es de San Pedro a San Pablo? Hay muchas diferencias. San Pablo llevó dolor, llevó sufrimiento, llevó rechazo, llevó persecución, llevó el dolor, que es más grande. ¿Usted cree que San Pedro sufrió tanto como San Pablo? Jamás. Jamás sufrió. San Pablo sufrió mucho más. ¿Sabe por qué sufrió más?
Él no conocía a Jesús porque lo buscaba a él, porque buscaba a los que llevaban la buena doctrina. Y eso está escrito cuando el Señor le decía a Ananías, él llevará un sufrimiento, es decir, por ese sufrimiento se va a purificar su espíritu. El sufrimiento muchas veces no es bueno, pero también purifica nuestro espíritu, purifica nuestra alma, purifica nuestro ser. Llevar un sufrimiento en el amor y unirlo a Dios es una esperanza para muchos, es una esperanza de amor. Cuando Jesús le decía a él que no se lo había revelado el hombre, no es de carne, sino de huesos, ni carne ni huesos, es porque Dios habla del Espíritu. Y en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, creo que ya se va a descargar. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando el ángel iba a sacar a San Pedro de la cárcel, San Pedro, ¿a quién siguió? Al ángel. Y después de que el ángel sacó a San Pedro, ¿qué pasó? Se fue. Pero ¿quién siguió en San Pedro? Siguió el Espíritu. ¿Quién oraba por San Pedro? Los que estaban ahí. Si una comunidad no está unida espiritualmente, esa comunidad desaparece. En algún momento será historia. Yo no sé si todavía existe, anteriormente existe el cine, todavía existe. La evangelización, todavía existe, pero hace muy poquitos, porque ya he fallecido bastante. Las comunidades tienen que estar muy unidas. Usted en su familia está unida con su familia. Usted está unida con su familia. Usted está unida con su familia. Usted está unido con sus vecinos. Usted está unido con quién. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo es la intercesión? ¿Cómo es su súplica? Todos pedían a Dios por Pedro. Estaba en la cárcel. De una cárcel no sale nadie. Si no es por una llave, si no es por un papel. En algún momento Dios lo hace uno invisible. Se lo digo. En algún momento Dios lo hace a usted invisible. Dice, Señor, tengo que pasar a ese lugar allá. Pero allá veo que hay unas personas que me pueden parar y no puedo pasar. Me pongo delante de tu presencia y te pido que me hagas invisible donde el enemigo no me vea. Y usted lo hace con fe y usted camina, no mirando a los lados, de frente, como cuando San Pedro pasaba las aguas, mirando a Jesús. Y usted pasa y nadie te ve, nadie te siente. Ensaye, pero hágalo con fe. No lo haga por joder. También por jodiendo puede pasar que nadie lo vea, pero haga las cosas con mucha fe y verá que usted pasa y todo el mundo dice, no lo vi, no lo vi ahí. Es lo mismo cuando usted está montado en un carro o cuando usted va caminando y usted dice, Señor, que los santos guardianes, que los santos ángeles no se duerma por segunda vez, le voy a echar agua. Concédele descanso eterno. Que duerma en paz. Óigame, estas gafas son invisibles. Cada vez que lo hacen ahí. ¿Qué para qué dan papaya, hombre? Por Dios. Óigame. Cuando usted va caminando, usted se hace la protección del Señor, Señor. Coloca a mi lado, a mi frente, así, santos guardianes que me protejan y me acompañen. Usted va, en algún momento usted le van a hacer un atentado, lo van a atracar, le van a quitar algo. Usted nunca lo van a ver solo, ve, no lo van a ver solo. Que la gente dice, fueron las ánimas, en cierto modo, pueden ser las ánimas. Pero yo las ánimas no las dejo quietas. Me pongo mejor en la presencia, para eso están los ángeles. Vienen y cumplen la misión. Después de que hagan esa misión, se van. ¿Y quién sigue ahí mismo? El Espíritu Santo. Eso es lo que obraba en estos dos personajes. Hablar de estos dos personajes es hablar de algo maravilloso. Es hablar de valentía. Dígale al que está al lado suyo, ¿usted es valiente o es cobarde?
¿Qué le dijo? No, pues todo el mundo dice, Depende. valiente. Valientes son. Son valientes todos. Demuéstralo. Les voy a hacer una propuesta. Es bueno que se consagren. Es bueno que empiecen a dar un paso a consagrar. Eso es valentía, Yolanda. Eso es valentía. Empiecen a decirle al Señor, bueno, voy a entregar a ti, Señor. Pase lo que pase, me voy a consagrar, me voy a entregar. No me voy a volver a poner esos 2 bikinis, me voy a poner uno entero. Sí, porque es que la consagración tiene que ser así. Yo le he dicho a Martica, si se va para una piscina o un mar, no, colóquese una prenda completa. 2 pintas, no, porque es que ya tiene que cambiar diferencia. Entonces, en esa diferencia va a haber señalamientos, va a haber críticas, va a haber de todo, no. Tiene que conseguir y seguir con valentía lo que usted se ha propuesto. La vida espiritual, si uno se propone algo, en la ayuda de Dios lo va a conceder. Pero demos ese paso de valentía. Usted ha hablado en su casa, bueno, más fácil. En su familia han visto que usted ha cambiado. Pregúntale al que está al lado. Su familia ha visto su cambio. Y mucho. ¿Qué le dijo? Ay, que sí, que todo le dicen que sí. El mismo cigarrillo, las mismas palabras, lo mismo de esto, lo mismo de aquello, las mismas vulgaridades. Hay que cambiar esa parte. Que Jesús, José y María. Lo mismo que el mismo Mario. Ah, no, es que eso no se puede cambiar. Ese ya tocó. Ese ya es el dolor. Ese ya es el sufrimiento. Ya la tristeza hay que llevarla. Pero también vea Pilar. Usted vio la foto que yo le mostré a usted del Día del Padre. En estos días fue el día del papá, el día del padre, ¿cierto? Comenzó el reinado desde las 12 de la madrugada hasta las 12 de la noche. Era el papá y el papacito. Y al otro día me mandaron una foto donde una señora que tenía un palo y lo encendía de rotazo. Ella hace el mismo sinvergüenza. Hay que orar por ese sinvergüenza. ¿Será que Dios no lo cambia? Mire, si usted cambia, si usted muestra en su corazón que Dios ha hecho en usted un milagro, que para usted la persona más difícil, lo va a hacer con el táparo. Lo va a hacer. Lo va a cambiar. Perdóname, es que todos somos, los hombres somos como táparos. No sabemos por dónde vamos. Vamos con los ojos así, ve. Derecho. Hay un hueco, no, yo voy por ahí. Somos así, no entendemos. Están tirando duro. Están tirando piedras. Hay que orar por ellos, hay que orar por ellas. Y verá que ellas, y verá que ellos, verá que todos vamos cambiando. Pongámoslo la mano en el corazón y los que tengan la velita.